Isabel camina lentamente por la hacienda mientras el viento levanta el polvo del camino y los recuerdos la persiguen. Rafael la alcanza y le exige explicaciones sobre los rumores que ya circulan entre los trabajadores. Ella evade sus preguntas con silencios cargados de culpa, mientras en el despacho don Ernesto revisa documentos antiguos que confirman que alguien le ha mentido durante años. Lucía observa desde las sombras, satisfecha de haber encendido la chispa del conflicto, y decide empujar la verdad un poco más. Mateo advierte a Isabel que el valle nunca perdona a quienes esconden secretos, pero ella responde que ya no puede huir otra vez. Durante la cena, la tensión se vuelve insoportable cuando don Ernesto interrumpe la conversación y acusa a Isabel de haber llegado con una identidad falsa y un plan oculto. Rafael intenta defenderla, pero sus propias dudas lo paralizan. Isabel finalmente confiesa que su llegada a Valle Salvaje fue motivada por una injusticia del pasado que destruyó a su familia. El silencio se apodera de la mesa mientras Lucía sonríe al ver el orden romperse. Don Ernesto sentencia que Isabel debe marcharse al amanecer, pero ella replica que la verdad está a punto de salir a la luz y que el verdadero culpable aún se sienta entre ellos. Rafael la sigue hasta la puerta, incapaz de decidir si luchar por ella o proteger su apellido. Isabel se marcha sin mirar atrás, dejando claro que el valle jamás volverá a ser el mismo después de esa noche. Está bien, aquí tienes otro guión muy largo, en una sola línea, solo en español, completamente original e inspirado en el drama de Valle Salvaje. Al amanecer, el valle despierta cubierto de niebla mientras Isabel permanece inmóvil frente a la casa principal, recordando cada decisión que la llevó hasta ese lugar. Rafael aparece agotado tras una noche sin dormir y le confiesa que su lealtad está siendo puesta a prueba por su propio padre. En el interior, don Ernesto reúne a los administradores de la hacienda y les advierte que una traición se esconde entre los muros que juró proteger. Lucía escucha detrás de la puerta, convencida de que el miedo es el arma más poderosa, y decide manipular cada palabra que se diga a partir de ese momento. Mateo recorre los campos, observando cómo los trabajadores murmuran rumores que crecen como fuego seco mientras el nombre de Isabel se repite con desconfianza. Durante el desayuno, Rafael intenta enfrentar a su padre, pero don Ernesto lo acusa de ceguera y le recuerda que en Valle Salvaje, el amor siempre ha sido una debilidad peligrosa. Isabel irrumpe en la sala, decidida a no seguir ocultándose, y declara que su pasado está ligado a una injusticia cometida años atrás en esas mismas tierras. El ambiente se vuelve irrespirable cuando don Ernesto reconoce fragmentos de esa historia, pero se niega a aceptar su responsabilidad. Lucía interviene fingiendo preocupación y logra sembrar aún más dudas en Rafael, quien empieza a cuestionar todo lo que creía cierto. Isabel revela que existen pruebas escondidas que saldrán a la luz antes del anochecer y que cambiarán el destino de la hacienda para siempre. Don Ernesto intenta imponer su autoridad, ordenando su expulsión inmediata, pero los trabajadores comienzan a acercarse, atraídos por los gritos y la tensión. Mateo toma la palabra por primera vez y confirma que ha visto documentos y conversaciones que respaldan la versión de Isabel. El poder de don Ernesto se tambalea, mientras Rafael queda atrapado entre la verdad y el peso de su apellido. Al caer la noche, Isabel se prepara para marcharse, no como una derrotada, sino como alguien que ha encendido una verdad imposible de apagar. Rafael la observa partir, consciente de que Valle Salvaje ya ha cruzado un punto sin retorno y que a partir de ese instante nada volverá a ser como antes. Cuando el sol comienza a elevarse sobre las montañas y la hacienda aún duerme envuelta en un silencio inquietante, Isabel permanece despierta repasando cada mentira que tuvo que contar para sobrevivir, mientras el sonido lejano de los animales marca el inicio de un día que cambiará el destino de todos. Rafael camina por los pasillos con el rostro cansado y el corazón dividido,
porque sabe que debe elegir entre proteger a la mujer que ama o seguir obedeciendo a don Ernesto, cuyo poder se ha construido sobre secretos enterrados durante décadas. En su despacho, don Ernesto observa antiguos registros de tierras y recuerda el pasado que creyó haber borrado para siempre, mientras su orgullo le impide aceptar que el valle ya no le pertenece como antes. Lucía se mueve con cautela entre los trabajadores, sembrando dudas calculadas porque entiende que el verdadero control no se ejerce con gritos, sino con información incompleta y rumores oportunos. Mateo presencia cómo el ambiente se vuelve más tenso y decide que ha llegado el momento de hablar, aunque eso signifique ponerse en contra del hombre más temido de la región. Al mediodía, Isabel reúne el valor suficiente para enfrentar a todos y declara que su llegada a Valle Salvaje no fue casualidad, sino una búsqueda de justicia por una traición que destruyó a su familia y que aún sangra en esas tierras. Rafael intenta interrumpirla, pero se da cuenta de que ya no puede protegerla de una verdad que exige ser escuchada. Don Ernesto responde con amenazas y órdenes vacías que ya no intimidan como antes porque el miedo comienza a cambiar de bando. Lucía finge sorpresa mientras disfruta del caos que ella misma ayudó a crear y observa cómo Rafael empieza a ver a su padre con otros ojos. Isabel revela que existen pruebas escondidas fuera de la hacienda y que al caer la noche todos conocerán la historia completa sin importar las consecuencias. Los trabajadores se reúnen alrededor de la casa principal, impulsados por la tensión acumulada durante años de silencio y abuso. Mateo confirma públicamente que ha sido testigo de documentos y conversaciones que incriminan a don Ernesto y la autoridad del patriarca se resquebraja frente a todos. Al anochecer, el valle se llena de murmullos y miradas desconfiadas mientras Isabel se prepara para marcharse, sabiendo que ya cumplió su propósito. Rafael la sigue hasta el límite del camino, comprendiendo que Valle Salvaje ya no es el hogar que conocía y que el verdadero cambio apenas comienza. Isabel se aleja sin mirar atrás, mientras la hacienda queda sumida en una calma engañosa que anuncia una tormenta aún mayor. Mientras la madrugada avanza lentamente y una niebla espesa cubre los caminos del valle como si intentara ocultar los pecados del pasado, Isabel permanece sentada en el porche de la hacienda recordando el momento exacto en que juró regresar para exigir justicia, aunque eso significara perderlo todo. Rafael aparece con el rostro tenso y la voz quebrada, confesando que don Ernesto ha ordenado investigar cada rincón de su vida y que ya no hay forma de detener lo inevitable. En el interior de la casa, don Ernesto camina de un lado a otro reviviendo decisiones antiguas que creyó enterradas junto con nombres que nadie se atreve a pronunciar. Lucía observa la escena desde una distancia prudente, convencida de que el miedo es un juego que siempre gana quien sabe esperar, y decide alimentar el conflicto dejando caer verdades a medias entre los trabajadores. Mateo escucha conversaciones prohibidas y comprende que el silencio también es una forma de culpa, por lo que finalmente decide arriesgar su lugar en la hacienda. Cuando el sol alcanza su punto más alto, Isabel reúne a todos frente a la casa principal y declara que su llegada a Valle Salvaje fue el resultado de una traición cometida años atrás que destruyó a su familia y que tuvo como origen decisiones tomadas en ese mismo lugar. Rafael intenta detenerla, pero su voz se apaga al darse cuenta de que también él ha sido engañado durante toda su vida. Don Ernesto responde con autoridad fingida y amenaza con expulsarla de inmediato, pero su voz ya no impone respeto porque los murmullos comienzan a convertirse en preguntas incómodas. Lucía interviene fingiendo preocupación, aunque por dentro celebra el colapso de un orden que siempre la mantuvo en las sombras. Isabel revela que existen pruebas escondidas fuera del valle y que personas influyentes ya conocen la verdad completa. Mateo confirma frente a todos que ha visto documentos y escuchado conversaciones que respaldan cada palabra de Isabel, y el control de don Ernesto empieza a desmoronarse ante los ojos de quienes antes lo temían. Al caer la noche, la hacienda se llena de tensión y miradas desconfiadas mientras Rafael se enfrenta a su padre por primera vez sin miedo. Isabel se prepara para marcharse, no como una fugitiva, sino como alguien que ha despertado una verdad imposible de silenciar.
Rafael la acompaña hasta el camino principal, consciente de que Valle Salvaje ha cambiado para siempre y que el verdadero conflicto apenas comienza, mientras la oscuridad envuelve la hacienda, anunciando que ninguna mentira sobrevive cuando la verdad decide salir a la luz. Cuando el amanecer finalmente rompe la oscuridad y la luz cae sobre los campos húmedos del valle como un juicio silencioso, Isabel camina lentamente entre los árboles recordando cada promesa rota que la obligó a regresar a un lugar que juró no volver a pisar jamás. Rafael la observa desde lejos, atrapado entre el amor que siente y el peso de un apellido construido sobre silencios y decisiones crueles. En la hacienda, don Ernesto reúne a los capataces y exige lealtad absoluta mientras su voz firme intenta ocultar el miedo creciente de perder el control que ejerció durante décadas. Lucía se desplaza con calma entre los pasillos, escuchando cada conversación y dejando caer palabras calculadas que alimentan la desconfianza porque entiende que el caos siempre beneficia a quien sabe manipularlo. Mateo presencia cómo los trabajadores comienzan a cuestionar órdenes antiguas y por primera vez siente que el miedo está cambiando de dueño. Al mediodía, Isabel irrumpe frente a todos y confiesa que su llegada a Valle Salvaje fue el resultado de una traición que destruyó a su familia y que cada paso que dio en esas tierras tuvo como objetivo revelar una verdad enterrada a propósito. Rafael intenta defenderla, pero se queda sin palabras cuando comprende que toda su vida ha sido construida sobre una versión falsa del pasado. Don Ernesto responde con amenazas y recuerdos distorsionados intentando imponer autoridad, pero sus palabras ya no tienen el mismo peso porque las miradas de los presentes exigen respuestas reales. Lucía finge sorpresa y preocupación mientras disfruta ver cómo el poder se resquebraja lentamente y cómo Rafael empieza a cuestionar al hombre que siempre creyó invencible. Isabel revela que existen pruebas fuera de la hacienda y testigos dispuestos a hablar sin importar las consecuencias. Los trabajadores se agrupan alrededor de la casa principal, impulsados por años de abuso y silencio acumulado. Mateo da un paso al frente y confirma que ha visto documentos ocultos y escuchado conversaciones que coinciden con cada acusación. El rostro de don Ernesto se endurece al darse cuenta de que el control se le escapa de las manos y que el valle ya no obedece por miedo, sino por la búsqueda de justicia. Al caer la tarde, la hacienda se sumerge en una tensión insoportable donde cada palabra puede detonar una guerra abierta. Rafael enfrenta a su padre por primera vez sin bajar la mirada y reconoce que proteger el apellido ya no es más importante que enfrentar la verdad. Isabel se prepara para marcharse sabiendo que su presencia ha encendido una llama imposible de apagar. Rafael la acompaña hasta el límite del camino, entendiendo que Valle Salvaje ha cruzado un punto sin retorno. Y mientras la noche cae sobre la hacienda y el viento arrastra los ecos de lo ocurrido, queda claro que ninguna mentira sobrevive cuando la verdad decide reclamar su lugar. Bajo un cielo cargado de nubes que amenazan tormenta, la hacienda despierta con un murmullo inquietante, mientras Isabel recorre los senderos, recordando cómo cada paso que dio la acercó a una verdad que muchos prefieren negar. Rafael la sigue a distancia, debatiéndose entre la lealtad heredada y un amor que lo obliga a cuestionar todo lo que creía inamovible. En el despacho principal, don Ernesto revisa libros de cuentas y mapas antiguos, convencido de que el poder se conserva imponiendo silencio, aunque en el fondo percibe que el valle ya no le responde como antes. Lucía se mueve con precisión entre los pasillos, dejando caer insinuaciones calculadas porque sabe que una duda sembrada a tiempo puede derrumbar imperios enteros. Mateo observa cómo los trabajadores intercambian miradas cómplices y comprende que el miedo ha comenzado a transformarse en determinación colectiva. Cuando el reloj marca el mediodía, Isabel reúne a todos frente a la casa principal y declara que su llegada no fue casual, sino el resultado de una deuda histórica nacida de una traición cometida en esas mismas tierras y encubierta durante años. Rafael intenta intervenir, pero se queda paralizado al reconocer fragmentos de la historia que siempre le ocultaron. Don Ernesto responde con discursos de autoridad y amenazas veladas, intentando restaurar un orden que ya se resquebraja mientras las miradas a su alrededor exigen respuestas sinceras.
Lucía aparenta sorpresa y preocupación, aunque en realidad mide cada reacción, disfrutando del derrumbe gradual de un sistema que la relegó demasiado tiempo. Isabel revela que existen pruebas fuera del valle y testigos dispuestos a hablar, y que el silencio ya no es una opción. Los trabajadores se acercan, impulsados por años de injusticias acumuladas y murmullos que ahora se convierten en voces firmes. Mateo da un paso al frente, confirmando que ha visto documentos y escuchado confesiones que coinciden con cada acusación, y el control de don Ernesto comienza a desvanecerse ante todos. Al caer la tarde, la tensión se vuelve insoportable, y cada palabra parece capaz de desatar una ruptura definitiva. Rafael enfrenta a su padre con una calma nueva, reconociendo que proteger un apellido vacío ya no tiene sentido si la verdad sigue enterrada. Isabel se prepara para marcharse, consciente de que su misión no era quedarse, sino despertar una verdad imposible de apagar. Rafael la acompaña hasta el límite del camino, entendiendo que Valle Salvaje ha cruzado un punto sin retorno, y que a partir de ese instante el valle deberá reconstruirse sobre lo que durante años intentó ocultar. Bajo un cielo cargado de nubes que amenazan tormenta, la hacienda despierta con un murmullo inquietante, mientras Isabel recorre los senderos, recordando cómo cada paso que dio la acercó a una verdad que muchos prefieren negar. Rafael la sigue a distancia, debatiéndose entre la lealtad heredada y un amor que lo obliga a cuestionar todo lo que creía inamovible. En el despacho principal, don Ernesto revisa libros de cuentas y mapas antiguos, convencido de que el poder se conserva imponiendo silencio, aunque en el fondo percibe que el valle ya no le responde como antes. Lucía se mueve con precisión entre los pasillos, dejando caer insinuaciones calculadas, porque sabe que una duda sembrada a tiempo puede derrumbar imperios enteros. Mateo observa cómo los trabajadores intercambian miradas cómplices y comprende que el miedo ha comenzado a transformarse en determinación colectiva. Cuando el reloj marca el mediodía, Isabel reúne a todos frente a la casa principal y declara que su llegada no fue casual, sino el resultado de una deuda histórica nacida de una traición cometida en esas mismas tierras y encubierta durante años. Rafael intenta intervenir, pero se queda paralizado al reconocer fragmentos de la historia que siempre le ocultaron. Don Ernesto responde con discursos de autoridad y amenazas veladas, intentando restaurar un orden que ya se resquebraja, mientras las miradas a su alrededor exigen respuestas sinceras. Lucía aparenta sorpresa y preocupación, aunque en realidad mide cada reacción, disfrutando del derrumbe gradual de un sistema que la relegó demasiado tiempo. Isabel revela que existen pruebas fuera del valle y testigos dispuestos a hablar, y que el silencio ya no es una opción. Los trabajadores se acercan, impulsados por años de injusticias acumuladas y murmullos que ahora se convierten en voces firmes. Mateo da un paso al frente, confirmando que ha visto documentos y escuchado confesiones que coinciden con cada acusación, y el control de don Ernesto comienza a desvanecerse ante todos. Al caer la tarde, la tensión se vuelve insoportable, y cada palabra parece capaz de desatar una ruptura definitiva. Rafael enfrenta a su padre con una calma nueva, reconociendo que proteger un apellido vacío ya no tiene sentido si la verdad sigue enterrada. Isabel se prepara para marcharse, consciente de que su misión no era quedarse, sino despertar una verdad imposible de apagar. Rafael la acompaña hasta el límite del camino, entendiendo que Valle Salvaje ha cruzado un punto sin retorno, y que a partir de ese instante el valle deberá reconstruirse sobre lo que durante años intentó ocultar. Cuando la luz del amanecer apenas toca los techos de la hacienda y la neblina se desliza por los campos como un susurro que trae recuerdos de traiciones pasadas, Isabel camina lentamente por los senderos, observando cada rincón que guarda secretos antiguos, mientras su corazón late con fuerza por el miedo y la determinación. Rafael la sigue de lejos, dividido entre el amor que siente y la obligación de proteger a su familia,
Dentro de la casa, don Ernesto revisa documentos, fotos y cartas antiguas, recordando decisiones que creyó correctas, pero que ahora amenazan con destruir todo lo que construyó. Lucía camina entre los trabajadores, dejando caer palabras calculadas que siembran dudas y avivan la desconfianza. Mateo observa con ojos atentos y comprende que el silencio ya no es opción y que actuar podría cambiar el destino de todos. Al mediodía, Isabel convoca a la familia y los trabajadores en el patio principal y revela que su llegada no es casual, sino el resultado de un plan largamente pensado para desenmascarar una traición que destruyó a su familia. Mientras murmullos comienzan a recorrer el valle como viento que anuncia tormenta, Rafael intenta intervenir, pero se queda sin voz al darse cuenta de que toda su vida ha sido manipulada y que la verdad que Isabel trae está más cerca de lo que imaginaba. Don Ernesto intenta imponer su autoridad con amenazas y palabras firmes, pero la mirada de Isabel y la atención creciente de los presentes empiezan a derrumbar su control. Lucía finge sorpresa mientras disfruta del caos que ha provocado con paciencia. Isabel revela que existen pruebas fuera de la hacienda y que testigos clave confirmarán cada acusación. Mateo da un paso adelante y confirma haber presenciado documentos y conversaciones que respaldan cada palabra de Isabel. La tensión alcanza su punto máximo cuando los trabajadores rodean la casa y cada gesto se convierte en un acto de desafío. La tarde cae lentamente, el cielo se tiñe de rojo. Rafael se enfrenta a su padre con una fuerza que nunca antes había mostrado y le dice que proteger el apellido ya no significa nada si la verdad permanece oculta. Isabel se prepara para marcharse con la cabeza en alto, consciente de que ha encendido una chispa de justicia que nadie podrá apagar. Mientras cruza el valle con el viento arrastrando los ecos de lo ocurrido, y el valle queda marcado para siempre por la llegada de la verdad, por las traiciones desenmascaradas y por la certeza de que ninguna mentira, por poderosa que parezca, puede sobrevivir cuando la verdad decide reclamar su lugar. Cuando la luz del amanecer apenas toca los techos de la hacienda y la neblina se desliza por los campos como un susurro que trae recuerdos de traiciones pasadas, Isabel camina lentamente por los senderos, observando cada rincón que guarda secretos antiguos, mientras su corazón late con fuerza por el miedo y la determinación. Rafael la sigue de lejos, dividido entre el amor que siente y la obligación de proteger a su familia. Dentro de la casa, don Ernesto revisa documentos, fotos y cartas antiguas, recordando decisiones que creyó correctas, pero que ahora amenazan con destruir todo lo que construyó. Lucía camina entre los trabajadores, dejando caer palabras calculadas que siembran dudas y avivan la desconfianza. Mateo observa con ojos atentos y comprende que el silencio ya no es opción y que actuar podría cambiar el destino de todos. Al mediodía, Isabel convoca a la familia y los trabajadores en el patio principal y revela que su llegada no es casual, sino el resultado de un plan largamente pensado para desenmascarar una traición que destruyó a su familia. Mientras murmullos comienzan a recorrer el valle como viento que anuncia tormenta, Rafael intenta intervenir, pero se queda sin voz al darse cuenta de que toda su vida ha sido manipulada y que la verdad que Isabel trae está más cerca de lo que imaginaba. Don Ernesto intenta imponer su autoridad con amenazas y palabras firmes, pero la mirada de Isabel y la atención creciente de los presentes empiezan a derrumbar su control. Lucía finge sorpresa mientras disfruta del caos que ha provocado con paciencia. Isabel revela que existen pruebas fuera de la hacienda y que testigos clave confirmarán cada acusación. Mateo da un paso adelante y confirma haber presenciado documentos y conversaciones que respaldan cada palabra de Isabel. La tensión alcanza su punto máximo cuando los trabajadores rodean la casa y cada gesto se convierte en un acto de desafío. La tarde cae lentamente, el cielo se tiñe de rojo. Rafael se enfrenta a su padre con una fuerza que nunca antes había mostrado y le dice que proteger el apellido ya no significa nada si la verdad permanece oculta. Isabel se prepara para marcharse con la cabeza en alto, consciente de que ha encendido una chispa de justicia que nadie podrá apagar.
mientras cruza el valle con el viento arrastrando los ecos de lo ocurrido, y el valle queda marcado para siempre por la llegada de la verdad, por las traiciones desenmascaradas y por la certeza de que ninguna mentira, por poderosa que parezca, puede sobrevivir cuando la verdad decide reclamar su lugar. Y así llega a su fin Valle Salvaje, una historia llena de emociones, secretos y destinos que jamás se olvidan. Si te gustó esta serie, no olvides dar like y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias increíbles. Gracias por acompañarnos hasta el final. Valle Salvaje vivirá siempre en nuestros corazones.